Muy buenas a todos, el día de hoy pretendo analizar un debate que se me hizo sumamente interesante de analizar con ustedes, que a pesar de que no se relaciona tanto con el tema del chequeo de información y de contenido, etcétera, y de contingencia, sí tiene algunos puntos destacables cuando yo vi el debate completo que vale la pena analizar. Se trata nada más y nada menos que del debate que se realizó entre el apologista cristiano Rigoberto Hidalgo y del satanista ateo Pablo Lorenzo, que se sacaron varios puntos junto con una moderadora también entre medio que se me hace importante e interesante de analizar y de destacar. Obviamente siempre desde una mirada sumamente objetiva e imparcial, y yo personalmente, a pesar de tener mis propias creencias personales, pensamientos, ideologías, etc., voy a ser lo más imparcial posible, porque de eso se trata este medio precisamente, de ser completamente imparcial y de analizar los datos, las fuentes, la información que se entrega, etc., siempre desde una mirada completamente objetiva y siempre manteniendo una postura profesional. En este debate pretendo chequear 6 puntos principales. Primero, la cita de Vilenkin Hilbert sobre la imposibilidad de un pasado infinito, la estadística de solo 7% de las guerras fueron religiosas, que está incluida en la Enciclopedia de las Guerras, el cilindro de Ciro como primera carta de derechos humanos, la carta de víctimas por persecución religiosa, el libro citado de Habermas y Licona de 2024 sobre la tumba vacía y los porcentajes de fiabilidad del Nuevo Testamento. Solamente estos 6 puntos porque el debate dura más de una hora, dura 1 hora y 20 minutos y analizar cada punto que se habla, esto ya duraría 3 horas y no es el punto. Por lo que luego de ver el debate yo decidí destacar y hablar sobre los puntos que a mí me parecieron más interesantes y que al mismo tiempo que por lo menos se relacionan más con el área a la que yo me dedico. Ahora tengo que aclarar un par de cosas. No se puede realmente probar la existencia de Dios ni la resurrección como tal, ya que son preguntas filosóficas y teológicas, no empíricas, por lo que ahí lo que voy a hacer es señalar falacias lógicas de ambos lados. Lo que sí puedo hacer y es analizar las citas académicas, estadísticas y fuentes históricas que cada uno usa como evidencia pura, porque ahí sí hay verificación posible. Así que básicamente lo que hice es elegir 6 puntos más un bloque de falacias repartidos entre los dos expositores para mantener una postura pareja. Así que aquí tenemos a un satanista ateo y a un apologista cristiano que se sentaron a debatir durante 1 hora y 17 minutos. Hubo argumentos cosmológicos, versículos, estadísticas de guerras, papiros griegos y hasta una acusación de quemalibros. Nosotros no vinimos a decir quién tiene razón sobre si Dios existe, eso es filosofía, y ahí cada quien construye su propio caso. Vinimos aquí a revisar los datos, las citas y las estadísticas que ambos tiraron como si fueran verdades cerradas. Spoiler, los dos citaron mal algo. Abogaremos lo que se le llama finitud causal, es decir, que existe una primera causa, es decir, toda la realidad se fundamenta en un fundamento. Valga la redundancia, esta es la causa. En Multiversos y Cosmología, abro cita, dice lo siguiente: esto es precisamente el porqué de un pasado infinito real en el tiempo no es considerado posible desde este enfoque, dado que envuelve un conjunto infinito de eventos completados o momentos. Simplemente no es construible en términos de eventos instantes de tiempo. Punto 1. Aquí Rigoberto dice un pasado infinito es matemáticamente imposible. Esto es cierto, pero está incompleto. Rigoberto cita a David Hilbert y Alexander Vilenkin para argumentar que el universo con pasado infinito es imposible. Esto es real. El teorema Borg-Good-Vilenkin de 2003 sí concluye que cualquier universo que en promedio se haya expandido a lo largo de su historia no puede ser infinito hacia el pasado, sino que debe tener un límite espaciotemporal, y Vilenkin lo ha sostenido con firmeza durante años. En distintas declaraciones afirmó que no existe modelo que en este momento provean una alternativa satisfactoria a un universo sin comienzo, y llegó a decir en 2017 que ya sabemos que un universo eterno con burbujas ancestrales infinitas hacia el pasado simplemente no es posible.
Hasta acá Rigoberto no miente, el problema es lo que omite. El propio Vilenkin ha aclarado que su teorema aplica solo bajo ciertas condiciones, modelos con expansión promedio positiva, y que en un régimen de gravedad cuántica, en sus propias palabras a través de correspondencia citada por críticos, todas las apuestas están canceladas. Vilenkin reconoció de hecho en un correo electrónico que en el caso de una teoría cuántica de la gravedad, todas las apuestas están canceladas. Cosmólogos como Sean Carroll también han señalado que el teorema es un poco menos definitivo de lo que suele presentarse, porque asume una condición de expansión promediada que puede violarse a lo largo de algunas geodésicas. Así que, en simples palabras, el teorema es real y respetado, pero pasar de el modelo clásico sugiere un límite pasado a está matemáticamente probado que el universo tuvo un comienzo absoluto sin excepción, es forzar el alcance del teorema más allá de lo que su propio autor concede en los bordes. La física cuántica del origen sigue siendo terreno abierto. ¿Por qué no vamos a el dato de Enciclopedia de las Guerras? Data 1700 guerras. ¿Y saben cuántas de ellas son por causa religiosa? 123, 7%. Es falso que el cristianismo es la principal causa de las guerras. Así de sencillo. Punto 2. Solo el 7% de las guerras fueron religiosas, dicho también por Rigoberto. Esto es engañoso y está desactualizado. Esta es una de las estadísticas más repetidas en debates apologéticos y tiene un origen más frágil de lo que parece. Es cierto que la Enciclopedia de la Guerra de Felix y Axelrod cataloga 1763 guerras a lo largo de 5 milenios, de las cuales 123, alrededor del 7%, aparecen indexadas como religiosas, pero el dato tiene dos problemas serios. Primero, no es una categorización metodológica de los propios autores. El investigador que rastreó el origen del dato encontró que no existe ninguna sección del libro donde Philip y Axelrod clasifiquen explícitamente las guerras como religiosas o no religiosas. La cifra de 123 viene del índice temático de la obra, y quien la popularizó como argumento apologético fue el autor Boxday en The Rational Atheist, no los propios historiadores. Y segundo, un índice no es un análisis causal. Que una guerra no esté indexada bajo religión no significa que la religión no haya sido un factor relevante. Piensen en las cruzadas o a la Guerra de los 30 años, donde la motivación religiosa se entrelaza con la política y el territorio. Por lo que la cifra existe, no está inventada, pero se usa para probar mucho más de lo que el dato realmente puede sostener. Es una simplificación estadística vendida como zanjazo definitivo. Prohibición de asesinato, cuidado de la infancia, reciprocidad, como ya hemos dicho, en los mismos pasajes en los que se hacían rituales a Moloch, que era el dios judío cristiano. Lo llamaban así los judíos porque la propia vergüenza de haber hecho históricamente rituales al dios Yahvé. Eso fue abolido por el cilindro de Ciro. El cilindro de Ciro hizo que tu religión ya dejara de sacrificar bebés a Yahvé. Así que bueno, moral objetiva me basta para defenderlo así. Punto 3. Pablo se refirió a el cilindro de Ciro como primera carta de derechos humanos. Esto es un mito histórico. Acá el que se equivoca es Pablo. Presenta al cilindro de Ciro, del siglo VI a.C., como prueba de que ya existía la libertad de culto y prohibición de sacrificios humanos antes que la Biblia. Pero la caracterización como primera carta de derechos humanos es, según el consenso historiográfico, un mito moderno. Wikipedia resume el consenso académico. Wikipedia recoge que la interpretación del cilindro como Carta de Derechos Humanos ha sido descrita por distintos historiadores como más bien anacrónica y tendenciosa. El origen de esa lectura es político, no arqueológico. La idea de leer el cilindro como la primera carta de derechos humanos surgió en 1971, cuando el Shah Mohammad Reza Pahlavi la promovió durante 2500 aniversario de la monarquía persa para legitimar a su gobierno, y la traducción que se distribuyó entonces en la ONU estaba largamente truncada y manipulada, para mostrar que Ciro había redactado la primera carta de derechos humanos. El propio asidiólogo del Museo Británico, Irving Finker, lo dice sin filtros: no hay derechos humanos en la antigüedad, nunca existieron derechos humanos en la antigüedad. Así que el cilindro es un documento real y valioso, pero es propaganda real de un rey persa legitimando su conquista de Babilonia ante el clero de Marduk, no una declaración de derechos humanos. Ese framing es un invento del siglo XX, no del siglo VI a.C. Históricos sobre el total de víctimas consecuencia de la persecución religiosa del propio régimen islam, Pablo. cristianismo protestante, cristianismo. Estamos criticando, perdona, no me interrumpas, estamos criticando un estudio exponiéndolo de consecuencias históricas
de la religión. ¿Sabes qué? Las mayores víctimas son de Islam, 22,7 millones, sincretismo mesiánico, 20,1 millones, cristianismo católico, 5,9 millones, cristianismo protestante, 2,6 millones. Solamente el ateísmo Estado tiene 1,2 millones de víctimas por consecuencia de persecución religiosa. Punto número 4. Pablo presentó la tabla de víctimas por persecución religiosa. Esta fuente es cuestionable y tampoco es verificable. Pablo presenta una tabla con cifras muy específicas. Islam 22,7 millones, sincretismo mesiánico 20,1 millones, catolicismo 5,9 millones, protestantismo 2,6 millones, ateísmo de Estado 1,2 millones, atribuida a Kishore Salam Lal, Jonathan Pell y David Koch. Acá hay dos problemas. Primero, no encontramos ningún estudio conjunto real bajo esos tres nombres, combinando estas categorías y cifras. Kishore Salam Lal sí es un historiador real, pero de un solo libro, Round of Muslim Population in Middle India, de 1973, y no de una tabla comparativa de víctimas por tradición religiosa a nivel mundial. Y segundo, la cifra que sí es rastreable, el estimado de Lal, está entre las más cuestionadas de la historiografía india. Su propio revisor académico, Simon Digby, calificó el método de Lal como un ejemplo de entre basura, sale basura, por la falta de fuentes confiables. El historiador marxista Irfan Habib fue más duro todavía, describiendo la cifra a base de Lal como una fantasía de un académico que no descansa en nada más tangible que la imaginación de otro, y en otro contexto calificó los trabajos posteriores de Lal como tendenciosos, sectarios y profundamente objetables. Por lo que la cifra de Lal no es un consenso académico, es un número muy disputado desde 1975, y no logramos verificar que exista el estudio combinado que Pablo le atribuye a tres autores. Esta tabla necesita citarse con muchísima más cautela de la que se le dio en el debate. Sin duda, vamos a los apologistas cristianos más formados en materia. Mike Licona y Gary Habermas, apologistas sobre la resurrección. En sus obras más recientes son The Resurrection, Evidences, Academic 2024. Este documento, Gary Habermas, refleja que la tumba vacía no son parte de los datos históricos que haya que atribuir a la gran historia de Jesús de Nazaret. Siguiente punto. Pablo afirmó que Habermas y Licona de 2024 dicen que la tumba vacía no es parte del consenso. Esto es engañoso y es parte del cherry picking académico. Este es sutil pero importante. Es cierto que Michael Licona, en su propio libro sobre metodología histórica, decide no incluir la tumba vacía entre sus hechos mínimos, pero él mismo aclara que la excluye, no porque falte evidencia, sino porque exige un umbral de consenso casi unánime. Y Licona excluye la tumba vacía de Jesús y la aparición póstuma de Santiago, no porque carezca de buena evidencia a favor, sino porque no son tan ampliamente aceptadas por la comunidad académica bajo su criterio particular. Pero el propio Gary Habermas, coautor citado en el mismo aliento, sostiene lo contrario en su obra de 2024 On the Resurrection. Dedica un capítulo entero a la tumba vacía, presentando más de 20 consideraciones a favor y describiendo un giro reciente entre académicos hacia aceptar su historicidad. De hecho, la encuesta de Habermas sobre literatura académica encuentra que un 75% de los especialistas acepta la historicidad de la tumba vacía, mayoría, no unanimidad, pero lejos de no forma parte del consenso. Así que Pablo toma el criterio metodológico más estricto de uno de los dos autores que cita e ignora que el otro, el mismo libro que menciona, llega a la conclusión contraria. Es una cita real, pero recortada para decir lo que le convenía. Daniel Wallace, quien es fundador director ejecutivo del Centro de Estudio de los Manuscritos, se dedican a fotografiar, catalogar y estudiar manuscritos del Nuevo Testamento, afirma que la mayoría de los críticos textuales diría que tiene confianza en bastante más del 99% contando todas las variantes del Nuevo Testamento. Incluso Bart Ehrman, que no es cristiano, crítico agnóstico del cristianismo, le da un punto a Bruce Meyer diciendo: la posición que defiendo en Miss Calling Jesus no está realmente en desacuerdo con la posición del profesor Meyer. Punto 6. Esta es de Rigoberto. Él dice: el Nuevo Testamento es fiable en más de un 99%, según el propio Bart Ehrman. Esto es una verdad a medias. Ehrman es probablemente el crítico textual más citado, mal hecho por apologistas. Es cierto que en su debate público con Daniel Wallace concedió puntos sobre la baja relevancia doctrinal de la mayoría de variantes textuales, pero su posición general está lejos de avalar un 99% de fiabilidad al estilo Wallace. La reseña académica del propio debate señala
que Ehrman sostuvo durante toda la noche que el texto del Nuevo Testamento estaba corrompido más allá de toda reparación, basándose en la ausencia de manuscritos de los primeros 200 años tras su escritura, literalmente el argumento opuesto al que el debate le atribuye a Rigoberto. Así que hay un núcleo real. Ehrman sí acepta que ninguna doctrina central cambia por las variantes menores, pero presentarlo como si Ehrman confirmara la fiabilidad del texto en términos generales, invierte su postura pública más conocida. Ahora, este es un bonus que también he preparado para ustedes, que son las falacias cruzadas, en donde aquí no voy a entregar ningún veredicto, sino que corresponde a un análisis retórico. Primero, Rigoberto le dice a Pablo, al conceder la causa primera ya no eres ateo, eres teísta. Esto es una falsa equivalencia. Conceder que podría existir una causa primera impersonal, que podría tratarse de deísmo filosófico, no es lo mismo que aceptar al Dios personal, revelado y bíblico, que Rigoberto defiende. Pablo lo dice explícitamente en el debate y Rigoberto lo pasa por alto para marcar un punto ganado que no es tal. Luego, Pablo le ejerce a Rigoberto una falacia genética, usar las atrocidades históricas cometidas en nombre de una religión para invalidar su verdad metafísica es, efectivamente, una falacia genética, y Rigoberto tiene razón al señalarlo. El origen social histórico de una creencia no determina su validez lógica. Luego, Rigoberto le ejerce a Pablo el mismo error. Rigoberto usa el mismo recurso a la inversa cuando compara los crímenes de regímenes ateos para argumentar que el ateísmo tampoco se sostiene por sus consecuencias históricas. Correcto en principio, pero es la misma falacia genética que él mismo denunció 2 minutos antes, solo que aplicada en la dirección contraria. Y bueno, creo que eso es todo lo que me queda por analizar. Disculpen si me he saltado algún punto que si ustedes consideran que es importante me lo pueden dejar en los comentarios y yo con muchísimo gusto también los voy a responder. Pero como les dije, yo no quiero hacer un video más largo de lo usual, no quiero aquí ponerme 1 hora y media o más, 2 horas analizando el debate completo, sino que simplemente hice una selección de los puntos que a mí me parecieron más importantes de analizar con ustedes. Pero díganme finalmente qué opinan, los leo en los comentarios.